Es un gusto poder participar con ustedes de este diplomado que está oficiando Espacio Equilibrio y desde Argentina compartir un poquito lo que es esta terapia japonesa o de origen japonés que se llama Shiatsu, el cual se conoce en Occidente con dos corrientes. Una es el Shiatsu propiamente dicho, que fue creado o desarrollado y difundido por el Dr. Namikoshi hacia 1940. Se dice en la historia de Japón que Namikoshi desarrolló esta técnica para ayudar a su mamá, que sufría de artritis reumatoide, a la edad de 7 años. Si bien la técnica fue preparada para poder enlazarse con los contenidos occidentales de fisiología, dejando de lado un poco las bases de la medicina china, durante lo que fue un poco la integración de Japón a Occidente. Esa corriente se conoce como Shiatsu y unos 20 años después uno de sus discípulos y profesor de su escuela, Shisuto Masunaga, crea otra corriente donde vuelve a conciliar con los principios de la medicina tradicional china y crea lo que se llama Zen Shiatsu. La parte de Zen tiene que ver con la condición del terapeuta o con el estado en el que el terapeuta se debe colocar para poder atender al paciente o al usuario, como lo llaman ustedes allí. En estas condiciones, Shisuto Masunaga lo que hace es crear un sistema de presiones que recorren el cuerpo a través de los meridianos tradicionales de acupuntura y unos meridianos extendidos que se llaman meridianos extendidos de Masunaga. Las dos corrientes del Shiatsu trabajan bajo el mismo principio, ya que esta corriente lo que hace es presionar con los dedos, las palmas de las manos, los codos o las rodillas, y además hacer unos ejercicios que se conocen con el nombre de ejercicios de Sotai, o que en algunas corrientes de yoga se ven como estiramiento de meridianos. Estos ejercicios tienden a vitalizar el recorrido de la energía a través de los meridianos de acupuntura, entre comillas. Una sesión de Shiatsu se desarrolla en un ambiente en el cual la persona se encuentra sobre una colchoneta o un futón en el piso y el terapeuta comienza la sesión haciendo lo que se llama un diagnóstico. El diagnóstico consta de 3 partes: la observación, la escucha y la palpación. La observación corresponde a ver en qué estado llega el paciente, el color de su piel, cómo se expresa, cómo se mueve. Después, escuchar al paciente, cómo enfrenta su problemática para encontrar los contenidos emocionales. Y por último viene la palpación, que dentro de lo que es el Zen Shiatsu consta de 2 partes: la palpación de la espalda y la palpación de la zona abdominal. Recorre todo lo que es la zona abdominal buscando puntos reflejos de los distintos meridianos. Tanto en la espalda como en el abdomen se dan los mismos puntos reflejos y se hace esta palpación como para cruzar la información y poder tener una idea más plena de qué meridianos son los que están con una baja cantidad de energía o con una obstrucción de energía y qué meridianos son los que están hiperactivos. Se los conoce con el nombre meridianos Kyo y Chit, que tienen que ver con este estado de actividad energética. La sesión transcurre desde sentado del paciente, donde se hace la primera palpación de la espalda, y puede transcurrir acostado boca abajo, acostado boca arriba y de lado, para ir recorriendo todos esos meridianos. Cuando se hace una sesión general, se harían todas esas posiciones. Pero cuando se trata de una sesión terapéutica, o sea, donde la persona ha recibido un diagnóstico, lo que hace el terapeuta es recorrer principalmente los meridianos que están con desbalance energético, dándole prioridad a esos meridianos, haciendo un recorrido más general por el resto. Una sesión de Shiatsu puede durar aproximadamente 1 hora, 1 hora y cuarto, y durante todo este transcurso es importante mantener el silencio, ya que es la forma en la que el terapeuta se conecta con el paciente a través de los puntos donde está presionando y a través de su respiración. Esto va mostrándole al terapeuta por qué recorridos continuar. En ambas escuelas, la forma de trabajo en Japón es a través de licencias que extiende el Ministerio de Salud
y esta técnica está desarrollada incluso en universidades. De hecho, Masunaga era profesor de psicología en la Universidad de Psicología y fue el que integró los conceptos de 3 perfiles en base a cómo están los meridianos. Él habla de un estado físico de la persona, de un estado emocional de la persona y de un estado psicológico de la persona. En uno de sus libros él desarrolla esta técnica y desarrolla mucho la parte del diagnóstico. El diagnóstico requiere de mucha experiencia, de muchas horas de trabajo junto a alguien que tenga experiencia. Por eso, en un principio, se consideraba Shiatsu como una transmisión de maestro a discípulo. Dentro de lo que es esta técnica, podemos encontrarnos con que los beneficios principales tienden a ser similares a los que produciría en el plano físico un masaje. Un masaje en el plano físico se puede trabajar simplemente para activar la circulación o para mejorar la tonicidad muscular. En el caso del Shiatsu, como trabaja sobre los meridianos, que como sabemos, los meridianos en ciertas partes afloran a la cercanía de la piel y en otras van profundo a los órganos que le dan su nombre. Entonces, durante este masaje lo que se va estimulando es la circulación, no solo de los fluidos, sino también de la energía, y activando esos órganos que por algún u otro motivo están con un desbalance energético. Tenemos que tener en cuenta que es una terapia que requiere de una continuidad, o sea que aquello que se desbalanceó tuvo un tiempo para producirse este desbalance. Algunos autores japoneses hablan de que para que algo se note en el plano físico, un desbalance tiene que venir desde el plano energético y haber estado por lo menos 2 años hasta llegar al plano físico. Por lo tanto, no podemos pretender que en una sola sesión se noten cambios importantes, sino que con el transcurso de las sesiones, que se recomiendan con una periodicidad de 1 vez por semana al comienzo, pudiendo espaciarse después del primer mes a una sesión cada 15 días, se puede ir empezando a notar los cambios en estos aspectos que son muy sutiles. Lo que puede suceder es que muchas veces el cambio lo note más una persona desde afuera que el mismo interesado. Entonces, esta terapia, que tiene un reconocimiento importante en Japón, llega a Occidente de la mano de estas 2 personas, y la particularidad es que se distribuye muy rápidamente, y en Argentina tenemos 3 importantes escuelas donde se enseña esta terapia. Una de ellas trabaja con la línea de Masunaga y otra con la línea de Mikoshi, pero con una constante difusión de lo que es el Shiatsu. Una de las características del Shiatsu hace que mucha gente lo confunda con la digitopuntura, y la principal diferencia se ve más en el Zen Shiatsu por esto de su vínculo con la medicina tradicional china. El recorrido que se hace a través de los meridianos va tonificando o sedando estos meridianos. Así como en acupuntura uno puede colocar una aguja o a esa aguja darle un movimiento entre los dedos para tonificar o para sedar, en Shiatsu lo que cambia es el ritmo de las presiones. Estas presiones, que como estamos viendo en las imágenes, son presiones suaves, rítmicas y que van recorriendo el cuerpo siempre desde arriba hacia abajo, lo que hacen es ir o tonificando el meridiano o sedándolo para que, si el meridiano está hiperactivo, se pueda relajar. Una cosa muy importante en estas sesiones es que el paciente no tiene que sentir dolor, sino que lo que se trabaja es con el umbral de dolor. El terapeuta, en base a la experiencia, va reconociendo cuando hace una presión hasta dónde puede llegar sin que esto incomode al paciente. En general, una terapia Shiatsu produce una sensación de bienestar muy profundo, una sensación de relajación, estimula la circulación tanto en el nivel físico como en el nivel energético, alivia dolores crónicos. El caso más notorio es en el tratamiento de las lumbociatalgias o de las ciatalgias, y también en los dolores articulares. Esto va acompañado de algunas maniobras que decíamos que se llaman ejercicios Sotai, que lo que hacen es contribuir a cerrar ese círculo de armonización del meridiano.
el estado final de la persona hace que sienta, además de una relajación muy profunda, muchas veces el alivio de esas contracturas crónicas que hoy en día, por el estrés, por el sedentarismo, por la falta de actividad física, se vuelven cada vez más notorias. Entonces, una de las definiciones que da Nanikoshi cuando habla sobre el shiatsu dice que se asemeja mucho a la caricia de una madre a su hijo, que alivia ese dolor de panza que tenía o esa falta de un estado emocional estable, y dice que el terapeuta hace eso con el usuario cuando está apoyando las manos. Por eso una de las consignas es que continuamente el terapeuta tiene una de sus manos apoyada sobre el paciente, en una transmisión de sensaciones de estar acompañando. En uno de sus escritos, Masunaga habla de acompañar al paciente desde la compasión, esto de acompañar y no desde la distancia, de poner un espacio entre terapeuta y paciente, sino que lo que él dice es: se integran y se comprenden para entender lo que le está pasando al otro, porque solo entendiendo lo que está viviendo la otra persona es cuando se vuelve posible ayudarlo. Esto es en síntesis un poco lo que llevaría horas a explicar. Un curso de shiatsu se está hablando de alrededor de 300 horas entre práctica y teoría como mínimo, y como habrán visto en el recorrido de las imágenes, es una técnica muy amigable, es una técnica que realmente llama a probarla, así que espero que ustedes allá tengan oportunidad de conocerla, tengan oportunidad de vivir alguna experiencia con ella, y bueno, y que cualquier duda que aparezca o algo, sigamos en contacto para poder estar dándoles más información sobre esta técnica. Desde ya les mando un abrazo grande, les deseo el mayor de los éxitos en este curso, que por lo que he visto es más que interesante, y agradecerle a Silvia y a Altagracia por esta invitación a participar con ustedes, y desde Argentina les mando un fuerte abrazo.